21 de julio. Desde aquella noche en que salí de la casa en busca de la anciana, muchas veces abrió el párpado de bruma del sueño. Pero nada he visto, como nada sucedió más o menos extraordinario en mi vida de estrenada sexagenaria. Es por este motivo que me empeñé en tomar el toro por las astas y ser yo la que debía ir a buscar los signos que fortuitamente o no se me habían presentado. No dejo, sin embargo, de recordar aquella historia del hombrote de barba blanca que aún no he concluido, y otras que tanto la mítica de esta rara ciudad nos legara entre crisoles de fábulas llegadas de antiguas y no tan antiguas migraciones. Hoy he entrado a la iglesia, a cuyas puertas hace tiempo no se sienta la anciana. Me ha llamado la atención la sobriedad de su arquitectura, los reclinatorios, el altar escueto y sin oropeles, una imagen de Jesús bastante medida en comparación con la iglesia del Pilar y tantas otras. Estos rasgos simples me llevan a hacer algunas conjeturas, por supuesto sin afán de ser certeras, solo invenciones deductivas de mi afiebrado pensamiento. Por ejemplo, podría afirmar que no hay fanáticos en estos sitios ni se practican ritos particularmente extravagantes. Creo que bien podría esa humildad franciscana ser parte de una forma de la piedad, es decir, de un verdadero cristianismo. Por lo que no resulta tan extraño entonces que no echaran a la viejecita de las puertas de la iglesia, que por otro lado no padeciera ni hambre ni frío, porque ellos se encargaban de albergar en un pequeño centro de huéspedes, digamos, a los desamparados de esta ciudad. Tampoco me resulta ahora tan extraordinario aquel maná de 1 metro envuelto en una red roja. No sería extraño que el mismo personal de la iglesia lo colocara allí. Es cierto, por otra parte, que no todos los que viven en las calles son de fácil trato y pocos los que admiten salirse de ellas. Aceptar un albergue o un comedor puertas adentro de alguna institución, sea esta una parroquia o un hogar. Todo aquello que los conduzca a la idea de estar entre cuatro paredes los espanta, y ante la mínima insinuación de «Usted debería venir con nosotros», huyen al más recóndito baldío para preservar lo que ellos llaman libertad, aunque una mañana de frío polar la muerte los encuentre bajo sus viejas y entrañables mantas, tiesos sobre sus apolillados colchones. Luego de quedarme un largo rato, sentada sobre el reclinatorio, vi al párroco pasar con una lámpara de incienso, atuendo de misa, y la gente poco a poco comenzó a entrar y acomodarse, buscando guardar la distancia que estos nuevos tiempos exigen. Consideré poco respetuoso, siendo yo una insalvable pagana, mantenerme allí cuando se iniciaba el acto religioso, por lo que cautelosamente me dispuse a salir en silencio. No puedo acertar qué hora era, solo que la llovizna comenzaba a cerrar las suaves capas de aire y a humedecer la copa de los jacarandás. Decidí volver a mi casa, pero me detuvo nuevamente una extraña idea o visión, llámese como quiera. 2 tacones rojos estaban colocados allí cerca del contenedor donde antes habían aparecido los panes. Se encontraban arriba de una flamante caja de zapatos y los cubría un fino papel celofán. Otra vez noté la limpieza inmaculada y aquel brillo irreal que lo rodeaba. Tal como había sucedido con los panes, era una fuente de luz que no venía de ningún sitio, salvo que irradiara de ellos mismos. Entonces, al llegar a casa, después del rito del té, me recosté sobre el sofá y tuve el segundo sueño. La pequeña Coquette, segundo cuadro. La pequeña Coquette, segundo cuadro.
y vi una habitación pequeña con un decorado antiguo, empapelado azul, una cama de funda blanca con encaje y enfrente, colocado sobre una mesita de tocador, un cuadro orlado con cintas y a ambos lados dos diminutos jarros con flores rojas. Una niña estaba arrodillada a los pies de la cama. Parecía rezar. La melena oscura, un vestido de raso color rosa. Tenía las manitas muy juntas. La mujer del cuadro era extremadamente bella. Parecía una imagen muy antigua. Más de cerca pude concluir que se trataba de la marquesa de Pompadour. En verdad, la niña no estaba rezando. Le hablaba al cuadro con un hilo de voz. En la lógica de los sueños todo es posible, por lo que no era de extrañar que la dama le respondiese desde su boca sellada en un fino trazo de óleo. Así que en esas estamos, mi pequeña Coquette. Ah, sí, y de regalo me dio esos tacones. Oh, mira qué hombre tan generoso, ironizó el cuadro. Zapatos de tacón para una niña de 12 años. Un gesto de desagrado se adivinó en el rostro de la marquesa. Hoy ya ni los padres respetan a las pequeñas cortesanas como en mis tiempos. Pero él no es mi padre, dijo la pequeña Coquette. Ellos están muy lejos. Usted sabe, me trajeron de su tierra hace ya tiempo. Estuve en un internado y luego me adoptó él. ¿Y quién es él? Preguntó la marquesa. No sé, solo que hace muchos regalos y a cambio yo debo comportarme. ¿Comportarte? Sí, madame, usted entiende, apresuró la niña sonrojándose. ¿Y por qué estaré yo entonces aquí, en esta habitación que te ha elegido? Porque él no la conoce. En cambio yo sí. He leído sobre su vida y la quiero. Pero le imagina que usted es como, dijo una vez, una bataclana de los tiempos de Ñaupa. Así habla él. Vaya, suspiró delicadamente la marquesa. ¿Cómo se ha degradado el estilo? Los buenos modos, mi petit coquette. Y ese nombre me lo ha puesto él. Yo ya no recuerdo el mío. Miró con pena la caja donde estaban los zapatitos de tacón. Debo ponérmelos esta noche. Quiere que baile para él. Un tango de arrabal, me dijo como en broma. Pero yo antes huiré, dijo la pequeña con la furia contenida en su voz. Y usted me ayudará, ¿no es cierto, Madame Pompadour? Oh, no sé cómo, mon chéri. Soy apenas mi estampa, un pequeño cuadro rodeado de... Se detuvo. Perdón mi descuido. Nunca te agradecí las flores que me has puesto. Ha sido una verdadera delicadeza. Usted las merece, marquesa. Es como mi madrecita o mi... Tu ángel. Ah, si pudiera, suspiró el cuadro, viendo que asomaban lágrimas en los ojitos de la pequeña Coquette. Si pudiera, no lo dudes, saltaría del óleo y mi alma te llevaría a conocer lugares exquisitos, donde las niñas como tú son joviales, felices, y corren libres por los jardines de Versalles en primavera. Si pudiera salvarme, Madame Pompadour. Al costado de la cama, los pequeños tacones rojos relumbraban impávidos. La niña, sin poder controlarse, prorrumpió en llanto. Él vendrá, y yo tendré que bailar esas cosas. Él vendrá. El cuadro parecía ensombrecerse, y la pequeña Coquette fue desapareciendo junto con la habitación y el resto de la escena en la bruma del sueño que ahora cerraba su párpado. Antes de despertar, tuve la imagen fugaz de una silueta alta, con el sombrero de lado,
que caminaba por las calles silbando un tango desafinado. De este modo se me fue presentando aquella realidad que nos deja sus mensajes, a veces desde la palma hueca de un niño, otras desde la pequeña que se prostituye en las calles de Constitución, con una muñeca destartalada entre los brazos y una pollerita apretada de licra y tacones rojos. Esas niñas que no pasan la pubertad y ya son objeto de un oscuro deseo con el que la gran bestia juega a doble cara su monstruosa perversidad. Constatar entonces que del arrabal de esos tiempos a la indigencia presente, todo sucede de igual modo en el mismo corazón de Buenos Aires. Y desde distintos sitios ellos fueron llegando para decirnos de qué manera este mundo ya no tiene escapatoria, hasta qué punto la máscara de todas las formas del absurdo están presentes en aquel hombre que se muere en las calles, como sobran las palabras, la poesía, la metáfora, cuando hay un ser que sufre y otro que no lo ve, o lo que es peor, aun si lo ve, pero se encoge de hombros. Y este gesto lo he venido notando desde hace tiempo. Tal vez aquella anciana me despertó del letargo hacia un mundo de sueños y arrabales, la tragedia humana y los mágicos escenarios en los que transcurre. Entonces ya no fui la misma. La pequeña coquette de mi sueño era una entre tantas niñas que se veían en los más diversos rincones de la ciudad, cruzadas de piernas, cerca de los hoteles, entrando a los automóviles polarizados junto a aquel hombre entrecano de traje riguroso. Empresarios de pacotilla que dejaban su atuendo de personajes de bien apenas iniciaba el rito de las ninfas a las que seducían con palabras gráciles y regalos caros. Aquello, en el mejor de los casos, cuando la brutalidad no arreciaba. Pequeñas coquettes que parecían muertas cerca de un pub o en la cama de un hotel, o lisa y llanamente en un zanjón de una carretera, como datan las innumerables crónicas de los periódicos que leemos entre bostezo y bostezo. Hay algo siniestro que ha lacerado el corazón de la especie humana y herido de muerte a la tierra que la habita. La pequeña coqueta es la repetición que va de siglo en siglo soportando la impunidad de este perverso Calígula que desvirga a los que se desposan y degüella a los que no obedecen, y sale con lágrimas en los ojos porque no puede devorarse la luna. Sí, me dije, aquel fantasma de sombrero de lado que solo en un parpadeo de mi sueño entraría a la casa. Y allí empezaría su obra grotesca y trágica, tirado en el sofá, mirando golosamente a la pequeña coquette, ahora enfundada en un vestido ajustado adornado con lentejuelas y tacones rojos. Y mientras él ordena que se desvista sin dejar de bailar, claro, y sonríe levantándose, tomándola luego en sus brazos, la pequeña desfallece rumbo al cuartito azul de mis sueños. La procesión de los niños hambrientos. Cuadro tercero. 23 de julio. He tomado la costumbre de escribir en este diario lo que ya dije a ningún mortal me animaría a confesar, puesto que las imágenes de estos últimos tiempos, y tal como temía, hacen tambalear la delicada cuerda de la cordura. ¿Cómo explicarlo? Se me presentan visiones en medio del ajetreo cotidiano. Inesperadamente todo se detiene y ellos aparecen. Primero el silencio, un raro silencio que me lleva a un estado tal como si todo lo tenido por habitual se retirara para que pueda, en este hueco de sonidos, expresarse el penoso latir de la tierra. Un corazón exangüe en la pausa, un preámbulo de lo que pronto saldrá en forma de bruma esparciéndose por las avenidas más populosas. Y son ellos que vuelven, procesión de niños con sus rostros huesudos, sus cuerpos rompiendo las costillas, sus vientres abultados, desnudos, pequeños. Entonces escucho un acorde monótono,
Es la queja que emiten, y con un hilo de voz. No hablan. Es sólo esa especie de llanto que no llega a serlo. Y empiezan a peregrinar por las calles. Se abren, irradian como en bifurcados senderos. Son tantos que no puedo contarlos. Algunos vendrán de muy lejos, otros de aquí mismo. Los une esta tragedia común, el hambre que esparce su imagen sepulcral, igual que una gran procesión de fantasmas. Deduzco por la precisión mayor o menor de sus contornos que algunos ya han perecido, otros están en el límite de sus fuerzas, pero ¿qué podrían querer de mí? Que nadie más que yo pueda verlos. ¿De qué valdría mi testimonio? ¿Acaso alguien me creería? Por otra parte, nadie desconoce, aunque no más sea a modo de estadística, la brutal realidad del hambre en este mundo sin Dios ni piedad alguna. Ellos vienen para decir lo hueco, lo absurdo. Aún así, una maltrecha esperanza habrá de guiarlos, en tanto sus fantasmas se corporizan ante los ojos de algún mortal. Lo innegable es que esta visión o metáfora visual es la expresión de una verdad que día a día va minando el alma de la tierra. Por si tal vez la tierra, más allá de mi escepticismo, tenga alguna rara forma de alma o maná que se expresa a través de signos que erróneamente son tomados como simples realidades científicas. Me pregunto si hechos probados, como los eclipses, por ejemplo, o la falla de San Francisco, invalidan la otra verdad, la del símbolo que emerge en tales sucesos. Erupciones, maremotos, furia de la tierra, ahogo de la Pachamama ante la imposibilidad de erguirse como una Artemisa sobre el universo despojando la mala hierba de esta humanidad entumecida por la necedad de su soberbia. Ese miedo con el que el simio maltrecho ha nacido a expensas de un Dios poco inspirado al momento de concebirlo. La tierra sufre al unísono la tragedia de sus criaturas, como las madres se quebrantan ante su niño extinto. Y sea tal vez ese silencio anterior el que se posa sobre todo lo que existe, previo al latido frágil de su corazón debilitado por tantas vejaciones. Y ellos, luego de peregrinar por las calles, comienzan a diluirse de a poco, volviendo hacia un centro difuso, como si emprendieran nuevamente el viaje hacia el olvido. Así se reabsorbe la bruma hasta volverse un punto pequeñísimo. Entonces, en el cielo, veo un pétalo de humo semejante a una estrella que titila débilmente hasta extinguirse. He aquí el esbozo más o menos acertado que pude realizar acerca de la procesión de los niños. Ya es la segunda vez que se me ha presentado, y asumo que esto es apenas el inicio de otras visiones que hube y habré de tener antes de que mi anciano corazón decida detenerse para siempre. El ángel mendigo. Cuadro cuarto. 25 de julio. Por muchos motivos, estas páginas me son indispensables. Lo más importante es que seguramente muy pronto olvidaré estas visiones, y me resulta de vital importancia dejar un registro de ellas. He contado ya un episodio que me ocurrió hace años. Era yo un joven, digamos, cuando aquel fantasma surgió delante de mí como si fuera un milagro. Por cierto, es a él a quien le debo seguir en esta vida, pues de otro modo me habrían arrollado. El hombre tenía una estatura descomunal. En verdad parecía un gigante. Su barba de nieve y sus harapos de mendigo le daban el aspecto de un viejo hippie de los 60, entonces abordando el fin del siglo XX. Bien podría ser de aquellos que han aprendido las artes del sortilegio en los senderos de Katmandú, tal como estaba de moda por aquellos tiempos. Lo que sí puedo recordar es que cantaba. Quisiera detenerme en este punto. Dije antes un cántico. Ahora creo que era una oración en un idioma desconocido, como si estuviera invocando a algún antiguo dios de aquellas lejanas tierras.
Recuerdo, fue una noche en que todo parecía calmo, excesivamente calmo. Inesperadamente se escucharon las campanadas de una iglesia. ¿Quién podría tocarlas? Me levanté, miré el reloj. Era poco más de medianoche. Aún así salí de mi casa. Crucé hacia la iglesia de Rábida. Entonces las vi, iluminadas por una constelación celeste. Dos soberbias campanas relumbraban en un campanario antiguo que se me figuró semejante al de Notre Dame. A sus puertas me pareció vislumbrar la imagen del anciano, como si fuera ahora una especie de ángel, contorno de un ángel, de grandes proporciones. Me adelanté cruzando la calle vacía. La iglesia estaba abierta, y entonces lo vi con nitidez. Miró con un aire algo sarcástico y volvió a cantar. ¿Era angélico aquello o siniestro? El hombrote se rió de mis pensamientos y dijo: las palabras de los profetas están escritas en las subtes. Y desapareció como humo delante de mis ojos. Desperté con el corazón acelerado. Las manos me temblaban. Había sido un sueño, claro está. No pude dormirme más. A la mañana siguiente muy temprano salí de mi casa a desayunar al bar, como era mi costumbre en otros tiempos. Al llegar a la esquina de San José, vi que cruzaba raudamente un niño llevando una canasta roja rebosante de panes. Aguzando el oído lo escuché cantar: las palabras de los profetas están escritas en los subtes. Me senté temblorosa. Pedí un café bien fuerte para despejarme y tomé el diario. Poco a poco logré reacomodarme. La realidad me volvía a distraer con su brutalidad, sus vejaciones, sus indignidades y su eterna banalidad. La facultad del olvido me dio una vez más la tregua del adormecimiento que tanto necesitaba para no enloquecer. Aunque ahora me pregunto si no hubiera sido más digno, o si en verdad estos fantasmas que se acercaban a mí a modo de visiones o de personajes oníricos no eran mucho menos temibles que los de carne y hueso. Y si en realidad no estaba yo ante las puertas de un sitio que podía argumentar un sentido menos cruento, no sólo para mí, sino para todo aquello que me rodeaba. Ellos, nacidos de vaya a saber qué napa de nuestra mala conciencia, vienen a contarnos lo que nuestra naturaleza indolente de por sí se niega a comprender. Los signos que a veces sutiles van dejando una estela para que podamos aprender la ruta que lleva hacia ese otro sitio, el que jamás encontraremos en el primer término de las cosas. Ah, sí, no hay dudas, pensé, con el café entre las manos mientras aspiraba su reconfortante vapor. Cerré los ojos y me dije: son ellos, los sonidos del silencio. Y todo lo escucharás donde suceden los sonidos del silencio. La princesa de los arrabales, cuadro 5. No volví a verla por mucho tiempo a las puertas de la iglesia de Rábida durante lo que restaba de julio. Pasaba día por medio camino al mercado y nada, ni un rastro, ni siquiera aquellas pequeñas ideas o visiones que de vez en cuando me habían acometido. No quería hacer saber a nadie de mi contacto con la anciana, pero la curiosidad fue mayor y no pude evitar asomarme a las puertas de la iglesia. Finalmente entrar en el recinto y preguntarle al muchacho de la entrada si sabía algo de una anciana que solía sentarse allí, enfundada en un manto de lana. Y no hablé de los tacones porque me pareció desproporcionado. El muchacho me miró con seriedad y me dijo que jamás había visto a ninguna anciana a las puertas de la iglesia.
Pedí disculpas por las molestias y me retiré rápidamente. Volví a mi casa con un sentimiento extraño de desasosiego e irrealidad. Al sentarme sobre la cama, sentí un vahido y me recosté sin más, cayendo en un profundo sueño. Otra vez el párpado de bruma, nuevamente por el umbral que va de la vigilia, esgrimiendo las malezas de los restos diurnos. Llegué a un extraño sitio. Las luces estaban encendidas. Había hileras de lamparitas de colores. Poco a poco los contornos se fueron definiendo y pude ver la fauna de aquel lugar. Hombres y mujeres con vestimenta de los años 50. Un bullicio de risas, palmas y compases de tango, reo, inundaban el lugar. Arquitectura rústica, mesas, sillas bordeando una pista de baile. En el fondo, sobre un pequeño escenario, un piano y un hombre que empuñaba un bandoneón con aires malevos tocando cortantes compases que sólo se endulzaban por la cascada de notas que escapaban del piano. En un momento, las luces se apagaron. Un foco iluminó la pista de baile que circundaban las mesas, y al compás de un viejo tango de los arrabales, ellos salieron. La bailarina llevaba un vestido bordeaux, entallado y tacones rojos, el cabello tirante que culminaba en un rodete. Él, de traje con el sombrero encasquetado, la llevaba con paso recio, y ella navegaba. Por momentos parecía volar en firuletes a su alrededor. «La mejor de todas», oí que decían. Los hombres, que le lanzaron piropos y algunas frases algo lascivas. Las mujeres, contemplándola con cierta envidia, no dejaban, aun así, de admirar su destreza. «Pero si es apenas una niña», me parece que alguien decía, «y muy osada. La princesa de los arrabales». Pude notar que aquellos comentarios solo eran ecos en mi cabeza, y recordé la conversación de los pequeños tacones rojos de mi primer sueño, y luego a la niña triste de mi segundo sueño junto al retrato de Madame Pompadour. Ella ahora no tendría más de 15 años, pero era no solo una eximia bailarina, sino también, y aquel era el costado oscuro al que ninguna mujer de la noche podía escapar, la reina de las coperas. Después, iría de mesa en mesa, y alguien, el más guapo o el más adinerado, sería el que eligiera para su noche de amor. La bella amante de Pompadour, pensé, la frígida niña que se quedó junto al rey, solo para poder seguir siendo una poeta de las letras, una amadora de la vida espiritual. Ella, la pequeña Coquette, había aprendido como nadie el arte de la danza. Ya éste se entregaba cada noche con la pasión de quien deja la vida en un gran gesto último de belleza. Luego, sus restos irían entre las mesas a dejarse llevar por el rapaz destino que desde niña no había podido soslayar. ¿De modo que a eso se refería los taconcitos? Ellos, como alas de Hermes llevando sus pequeños pies por la pista del ensueño, como si fuera posible despegar de este mundo, ir más allá hasta perderse en un espacio de goce infinito, donde no llegara el dolor ni la sordidez de la vida.